¿Alguna vez te has sentido un idiota? No un simple tonto, sino un idiota en el sentido más existencial de la palabra. Alguien que percibe el absurdo de la vida, que siente demasiado, que ve la miseria y la belleza del mundo al mismo tiempo. Si es así, felicidades. Ya has coqueteado con el pensamiento de Dostoyevsky, el hombre que convirtió al idiota en uno de los arquetipos más complejos de la literatura y la filosofía. Pero, ¿qué significa realmente ser un idiota en su visión? ¿Y si te dijera que tal vez ser un idiota es la única salida en esta sociedad enferma en la que vivimos? Dostoyevsky no escribía para agradar a nadie. Escribía para herir, para abrir heridas que el lector preferiría mantener cerradas. Sus palabras no son meras ficciones, son bisturís afilados que cortan profundamente en la carne de la existencia humana. Su novela, El idiota, no es solo una historia, sino una tesis filosófica envuelta en tragedia. Un estudio brutal sobre lo que sucede cuando un hombre genuinamente bueno es arrojado a un mundo que solo entiende el lenguaje del egoísmo y la corrupción. El príncipe Mishkin, la figura central de la narrativa, es el último romántico en un tiempo que ya había cambiado la pasión por el dinero, la bondad por el cálculo, la inocencia por la astucia cínica. Su error: creer en la pureza del corazón en una sociedad que ha aprendido a aplastar todo lo que no puede explotar. Para los otros personajes, él es un tonto, un alienígena emocional, un error de programación en un sistema que solo acepta jugadores dispuestos a hacer trampa. Pero la pregunta que Dostoyevsky nos obliga a enfrentar es desconcertante. ¿Quién es en realidad el verdadero idiota? ¿El hombre que se mantiene íntegro y paga el precio, o aquellos que traicionan, manipulan y corrompen su propia alma para sobrevivir? Lo que más inquieta en Mishkin no es solo su ingenuidad, sino su capacidad de percibir el dolor ajeno con una sensibilidad casi sobrenatural. No solo ve la miseria de los demás, sino que la siente como si fuera suya. Es lo que el filósofo rumano Emil Cioran llamó el tormento de existir, esa capacidad rara y devastadora de experimentar la angustia del otro como propia. Y es exactamente esa característica la que lo hace insoportable para quienes lo rodean. Expone sus máscaras, desmonta sus defensas, arranca sus ilusiones de control. Nietzsche, un lector ávido de Dostoyevsky, dijo que nadie miente tanto como el indignado, porque la indignación, muchas veces, no es una respuesta a la injusticia, sino un escudo contra la propia culpa. Mishkin despierta esa indignación en los demás. Es un recordatorio constante de que hay algo mal en la forma en que vivimos. Y ese recordatorio es insoportable para quienes ya se han acomodado al juego de la hipocresía social. La historia del idiota parece seguir la trayectoria de un mártir, pero sin la gloria de la santidad. Mishkin no es venerado, no es admirado, no es comprendido. Como mucho, es ridiculizado por algunos, despreciado por muchos y destruido por casi todos. Su bondad no lo convierte en un héroe triunfante, sino en un cordero a la espera del sacrificio. Su amor por la belleza y su compasión ilimitada son vistas como debilidades peligrosas, una vulnerabilidad que solo puede terminar en tragedia. Y lo peor: tal vez Dostoyevsky tenía razón. Tal vez el mundo realmente no tiene espacio para los Mishkin, porque la bondad absoluta no solo desafía el statu quo, sino que lo amenaza. Muestra que el juego puede jugarse de otra manera, y eso es insoportable para quienes han aprendido a ganar haciendo trampa. ¿Dónde encajamos en esta historia? ¿Seríamos capaces de actuar como Mishkin o nos alinearíamos con quienes lo desprecian? Vivimos en un tiempo en que el cinismo se confunde con inteligencia y la frialdad con madurez. Nos reímos de la ingenuidad, nos burlamos de la esperanza y celebramos la astucia como si fuera sinónimo de sabiduría. Pero, ¿realmente esa supuesta astucia nos ha traído algo más que un vacío difícil de soportar? Dostoyevsky nos obliga a enfrentar esta cuestión sin darnos respuestas fáciles. Y lo más inquietante es que, en el fondo, sabemos la respuesta. Sabemos que Mishkin no es el idiota. Los idiotas somos nosotros, que pasamos la vida justificando nuestra propia falta de valentía. La tragedia del príncipe Mishkin no reside solo en su bondad, sino en el tiempo y el lugar en el que existe. La Rusia del siglo XIX no era un terreno fértil para almas puras.
Era un territorio de transición febril, donde lo viejo y lo nuevo libraban una batalla silenciosa y cruel. La aristocracia decadente intentaba mantener su pompa mientras los ideales revolucionarios soplaban como vientos de un futuro inevitable. La fe ortodoxa, que una vez dio sentido a la identidad rusa, comenzaba a desmoronarse bajo el peso de la modernidad y el pensamiento nihilista. Dostoyevski no era un mero observador distante del caos social y espiritual que lo rodeaba. Era una víctima de él. Su vida fue una secuencia de abismos. Condenado a muerte por su participación en un grupo de intelectuales subversivos, vio cómo su ejecución fue cancelada en el último instante y cambiada por años de trabajos forzados en Siberia. Allí, entre criminales y miserables, presenció las profundidades del alma humana sin los adornos de las convenciones sociales. No había máscaras entre los condenados, solo la verdad desnuda y brutal de la existencia. Esa experiencia moldeó su obra de manera irrevocable. A diferencia de otros escritores de su época que buscaban entender al hombre a través de la razón, Dostoyevski se sumergió en la oscuridad del inconsciente, anticipando ideas que Freud y Jung formularían décadas después. Comprendió que el ser humano no está regido solo por la lógica, sino por fuerzas subterráneas, pasiones indomables, deseos inconfesables y contradicciones insoportables. El dolor de la conciencia es una carga que pocos están dispuestos a llevar. La mayoría prefiere la comodidad de la ignorancia, la ilusión de que todo está bien y que seguir el flujo de la sociedad es el camino más seguro. Mishkin, sin embargo, no tuvo esa opción. Su existencia era un desafío al cinismo generalizado. Veía a través de las máscaras, reconocía la angustia no expresada y se negaba a participar en el juego donde todos fingen estar satisfechos con su propia mediocridad. Ese fue su mayor error, creer que las personas querían ser liberadas cuando, en realidad, estaban perfectamente cómodas en sus cadenas. Lo más cruel es que su bondad no fue suficiente para salvarlo. La tragedia de Mishkin no fue solo ser incomprendido, sino darse cuenta de que su intento de redimir a quienes lo rodeaban era inútil. No podía rescatar a quienes ya habían aceptado su propio naufragio. Dostoyevski lo sabía y nos hace enfrentar esta verdad incómoda. No todos quieren ser salvados. La ceguera voluntaria es una elección común, porque la verdad duele, expone, exige cambios que pocos están dispuestos a hacer. Entonces, cuando Mishkin se negó a jugar el juego, no solo quedó aislado, sino que fue rechazado activamente por un mundo que no soportaba el peso de su pureza. Lo que nos lleva a una pregunta perturbadora. ¿Es posible vivir en este mundo sin corromperse? Mishkin no encontró un punto medio entre la bondad absoluta y la supervivencia. Representaba un extremo, un ideal casi inalcanzable, pero necesario para hacernos reflexionar sobre lo que sacrificamos a diario en nombre de la aceptación social. ¿Cuántas veces callamos nuestra voz para no incomodar? ¿Cuántas veces fingimos estar de acuerdo para evitar ser excluidos? La realidad es que todos, en algún nivel, hacemos concesiones para encajar. Mishkin, al negarse a hacerlo, no se convirtió en un modelo a seguir, sino en un recordatorio doloroso de lo que podríamos ser, pero elegimos no ser. Y el precio de esa elección es la deshumanización. Vivimos en un mundo donde la astucia se celebra y la sensibilidad se ridiculiza. La compasión se percibe como una debilidad y el desapego emocional se ha convertido en sinónimo de fortaleza. ¿Pero realmente lo es? ¿O acaso esa armadura que vestimos cada día nos aleja de lo que realmente nos hace humanos? Mishkin, a diferencia de todos a su alrededor, aún sentía. Se permitía sufrir por el dolor ajeno, se conmovía con la tragedia humana, creía que había algo sagrado en cada ser. Y por eso fue destruido. Pero quizás haya algo que aprender de su caída. Tal vez su historia no sea una advertencia contra la bondad, sino un llamado a un nuevo tipo de valentía. La valentía de sentir, de preocuparse, de no ceder al cinismo que anestesia el alma. Ser ingenuo en el mundo de hoy puede parecer un error, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Convertirse en un jugador más en este tablero cruel donde los sentimientos son descartables y las relaciones son transacciones? Mishkin nos recuerda que hay algo más allá de eso, que existe una forma de vivir que no exige que destruyamos todo lo bueno dentro de nosotros para sobrevivir. Y si, al final,
¿No se trata de ganar, sino de permanecer íntegro? Dostoyevsky no nos da esa respuesta, pero nos obliga a enfrentarla. No romantiza la pureza de Mishkin, ni sugiere que debamos seguirlo ciegamente. Por el contrario, nos muestra las consecuencias brutales de vivir sin artificios, pero al mismo tiempo nos deja con una duda inquietante. ¿Y si la solución no es elegir entre la bondad y la supervivencia, sino encontrar un equilibrio entre ambas? ¿Y si la verdadera fuerza no radica en protegerse del dolor, sino en aprender a llevarlo sin volverse amargo? Tal vez ese sea el mayor desafío. En un mundo que nos enseña a endurecer el corazón para no sufrir, Mishkin nos enseña que la verdadera valentía podría estar precisamente en seguir sintiendo, incluso cuando todo nos empuja en la dirección contraria. No era un héroe en el sentido tradicional, ni un mártir glorificado, pero su existencia fue un acto de resistencia contra la lógica brutal de la sociedad. Su historia no nos ofrece un final feliz, pero nos da algo aún más valioso, una profunda reflexión sobre quiénes somos realmente y en qué nos estamos convirtiendo. Lo que nos lleva de vuelta a la pregunta inicial: ¿quién es el verdadero idiota? ¿Aquel que se niega a jugar el juego o aquellos que se hunden en él sin cuestionarlo? Dostoyevsky no responde directamente, porque es una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo. Pero nos da todas las pistas para darnos cuenta de que la tragedia de Mishkin no es una anomalía, sino un espejo. Él es la prueba de que hay algo profundamente equivocado en la manera en que vivimos, de que tal vez estemos aplaudiendo la conducta incorrecta y castigando a las personas equivocadas. Y esa es una verdad difícil de aceptar. Al final, es imposible leer su historia y salir ileso. Mishkin incomoda porque nos obliga a mirar dentro de nosotros y confrontar nuestras propias concesiones. Es un recordatorio de que la vida podría ser diferente, pero para ello tendríamos que abandonar muchas de las cosas que hemos aprendido a valorar. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a pagar ese precio? Si hay algo que el idiota nos enseña, es que la bondad, lejos de ser una virtud reverenciada, muchas veces es tratada como un error de cálculo, una falla estructural en el tejido de la supervivencia. La historia de Mishkin no es solo un relato de ingenuidad aplastada por la realidad. Es un estudio de lo que sucede cuando alguien se niega a adoptar las máscaras que el mundo exige. ¿Y tú? Ante este espejo incómodo que Dostoyevsky nos pone, ¿cómo te ves? ¿Estarías del lado de Mishkin o te unirías al coro de los que lo llaman idiota? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas sobre esto. Y si este video te hizo reflexionar, suscríbete al canal, activa las notificaciones y compártelo con alguien que necesita escuchar este mensaje. Nos vemos en el próximo video.